médicas. Así que antes de arrancar hablando sobre el fentanilo y otras cuestiones, yo quiero preguntarle cómo se siente con un nuevo reconocimiento en las últimas horas. Me refiero al doctor Hugo Pizzi. Hola doctor, ¿cómo le va? Noriega Adrián lo saluda. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, en primer lugar quiero agradecer ese gesto tan afectuoso que tenés vos de empezar la conversación, porque yo realmente estoy muy emocionado. Son 3 universidades nacionales que me han dado el honoris causa, una cosa inédita, y me siento muy honrado y con el compromiso de honrar a su vez a estas entidades maravillosas: Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. O sea, es un agradecimiento que realmente me conmociona. Bueno, vos me conoces y sabes cómo me manejo. O sea, realmente una emoción muy, pero muy grande. Él no lo va a decir, pero el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero resolvió por unanimidad concederle el título de doctor honoris causa en reconocimiento a su trayectoria académica. Él había recibido honoris causa también de parte de la Universidad Nacional de La Rioja y de la Universidad Nacional del Nordeste en años anteriores, ¿no? Pero bueno, un reconocimiento más para usted, Hugo, y nos pone muy feliz. Uno siente que a veces pasan cosas en el país que, como decía mi tía, es un tiro para el lado de la justicia, ¿no? Y cuando esas cosas son así, bueno, uno lo comparte, y mucho más cuando uno conoce, al menos periodísticamente, más de cerca a una persona como usted, ¿eh? Así que felices también por su reconocimiento. Muy agradecido, porque es un gesto sumamente cariñoso, muy agradecido. Bueno, doctor, ahora sí nos metemos como siempre a algunas interconsultas que hacemos radiales, en este caso desde esta querida Radio Nacional, con cobertura en todo el país, para hablar de este caso del fentanilo, ¿no? Están hablando cada vez de más y más muertes. Aparentemente hay 2 laboratorios involucrados. Bueno, ¿cuál es la posición que usted tiene y la información también sobre el fentanilo contaminado? Bueno, les cuento, pero voy a empezar desde el principio para que la gente pueda interpretar lo que está sucediendo. Sí. Cuando un laboratorio quiere poner un producto a la venta, tiene que darle todos los antecedentes escritos y el producto en sí a ANMAT. ANMAT, que es nuestro organismo contralor, dice sí, puede fabricarlo, puede venderlo. Cada vez que el laboratorio empieza a producir ese producto, tiene que dejar de cada una de las partidas que hace, de los lotes que hace, tiene que dejar en el mismo laboratorio, por si se lo llega a pedir a ANMAT o por si pasa algo, tiene que dejar una cierta cantidad de esos elementos. En este caso serían ampollas de fentanilo, que es una sustancia que se usa para calmar el dolor y en algunos casos inducir la parte, diríamos, de que como si fuera un anestésico, para operaciones o para cualquier otra situación. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que de pronto en determinados lugares dicen que ha habido muertes por neumonía, y cuando empiezan a investigar encuentran que el fentanilo está contaminado con 2 bacterias. ¿Qué bacterias son? ¿Y por qué les digo el nombre? Ustedes me dirán, sí, pero ese nombre es tan raro. No, pero es para que entendamos que son raras para esta situación. Por ejemplo, hay una que se llama Ralstonia, que inclusive la estudian mucho los agrónomos, porque si bien es cierto que hay que esta Ralstonia piquetti ataca a los humanos, se la estudia en el tomate, en el jengibre y una serie de cosas más. Y después está la otra que sí es muy conocida, es la famosa Klebsiella pneumoniae, que es, para que entienda Adrián, nuestra audiencia, es, por ejemplo, cuando uno dice, che, vos sabés que entró sano y salió con una infección intrahospitalaria porque Claro. había contaminación. Bueno, esta es de ese tipo. Es una enterobacteria que puede dar neumonía, puede dar sepsis y puede matar.
Esa es la contaminación. Entonces, cuando se empieza a relacionar, se hace lo que se llama trazabilidad, para ver dónde, cómo y cuándo. Pero, por ejemplo, hay un hecho que a mí me ha dejado desorientado, porque, por ejemplo, la ministra de Salud Pública de Rosario dice que ellos no interpretan la trazabilidad de esa manera. Están estudiando exhaustivamente a ver qué es lo que pasa. Ahora, si la explicación de las muertes es a través de esto, es porque al estar contaminado lo han utilizado con otro fin y la bacteria salió de una neumonía o de una septicemia, una sepsis, y se murió la persona. Entonces es una cosa muy triste. Ahora, eso lo que se ha hecho, perdón, la última parte y paro. Por eso se ha dicho, por favor, la partida tal, del número tal y tal que expliqué al principio, hay que sacarla de circulación. Bien. Porque evidentemente a lo mejor una partida vieja que hay que sacarla de circulación y no sabemos si está, por ejemplo, en otros lugares y la gente no está atenta, porque si no está atenta y lo sigue usando, vamos a tener problemas. Hugo, me espera 2 minutos, que tenemos 2 minutos de noticias con todo el país, con mucho gusto. y charlamos, porque le quiero preguntar, y de paso darle un poquito de tiempo también para sacarlo del tema del fentanilo, porque la Organización Mundial de la Salud habla de aumento de casos de una nueva variante del COVID-19, ¿no? NB181, se detectó en China en enero de este año. A ver qué podemos hablar en un minutito, doctor Hugo Pizzi, por favor. Perfecto. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 3 minutos. Las 4 de la tarde en la República Argentina. Vaca muerta. 2 constructoras privadas iniciaron el proceso de soldadura automática de los caños del oleoducto, que permitirá que se alcancen exportaciones por 12.500 millones al año. Se trata de la primera obra de infraestructura de gran escala que construirá el sector privado. Contrabando de fentanilo. El informe de Andrea Valdivieso. En Formosa, Gendarmería Nacional desarticuló una red de tráfico de fentanilo que operaba desde el norte del país y tenía conexiones internacionales. Se descubrieron 500 ampollas del opioide sintético en una encomienda dentro de un camión que tenía como destino Mendoza y como destinatarios a un ciudadano chileno y otro argentino, que fueron detenidos. En la habitación del Hotel del Extranjero se secuestraron otras 80 ampollas y ahora se investiga si el origen de la droga es legal o ilegal. Es que el fentanilo tiene usos médicos legítimos y su alta potencia y letalidad lo convierten en un objetivo frecuente del narcotráfico. Puede ser mezclado con otras drogas, lo que aumenta la ganancia de traficantes e incrementa el riesgo de sobredosis y muerte para los consumidores. Lucha contra los piquetes. El informe de Claudia Cabrera desde Radio Nacional de San Juan. El gobernador de la provincia de San Juan anunció que se aplicará el protocolo antipiquete. Fue tras la manifestación que se vivenció en la capital sanjuanina, en donde taxistas y remiseros produjeron cortes importantes en las arterias principales de la ciudad. El protocolo antipiquete es fundamental. La gente tiene que estar libre para transitar, para circular, para llegar al trabajo, para llegar a un hospital. Así que en San Juan lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la ley. Aquellas personas que quieren infringir la ley, evidentemente tendrán sus consecuencias. La información del deporte con Sergio Serratea. Jornada de Copa Sudamericana, hoy 19 horas, en Cancha del Rojo. Independiente recibe a Nacional de Potosí con transmisión de Radio Nacional. 21 a 30 horas, 2 partidos. En Brasil, Cruzeiro ante Unión de Santa Fe. Y Defensa y Justicia recibe en Varela a Cerro Largo. Más noticias. La Organización Mundial de la Salud advirtió por el aumento de casos de una nueva variante de COVID-19 que se detectó por primera vez en China en enero de este año. Una senadora bonaerense del radicalismo presentó un proyecto para crear un sistema de alerta con la finalidad de dar respuestas rápidas ante emergencias climáticas. Estados Unidos le cobrará a Canadá $61.000 millones para unirse a su sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada. Traza liberada en General Paz a la altura de Supería en sentido al Riachuelo tras un siniestro vial. Recordemos que las calles aledañas al Congreso se encuentran valladas por operativo de seguridad y por este motivo la línea A del subte no se detiene en la estación Congreso. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 12 grados una décima, humedad 61%.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido. Estás escuchando Nunca es tarde, con Adrián Noriega y equipo, en Nacional. El reconocido infectólogo y epidemiólogo y docente universitario, el doctor Hugo Pizzi, gracias por esperarnos. Acá estamos. Doctor, la Organización Mundial de la Salud, estoy leyendo los portales en este momento, hablan de un aumento de casos de una nueva variante de COVID-19 con un nombre técnico para mí que es NB181, que se detectó en enero en China y reportan un incremento de contagios en la zona del sudeste asiático, pero están como advirtiendo, ¿es probable que pueda venir, aunque de esto nadie quiere hablar, una especie de lo que ya vivimos? No, de la magnitud de lo vivido no, pero que el COVID nunca se fue, que el COVID existe hoy, que tenemos gente internada a lo mejor con insuficiencia cardíaca por COVID, aunque no lo crean, es cierto. Generalmente las personas que no han sido vacunadas o que están mal vacunadas con una o dos dosis. Y les cuento qué está sucediendo con esta nueva variante. El virus quiere persistir, entonces para poder persistir va cambiando su estructura y al cambiar su estructura se hace más contagioso. El llamado de alerta fue en Tailandia, ya hace unos 15, 20 o quizás 30 días, que empezaron de pronto a prestar atención de que había muchos casos de COVID que no eran relativamente graves. Casos al fin, pero evidentemente controlados y estudiados como COVID. Ahí donde de pronto apareció esta nueva variante que la clasificaron como NB1.8.1. Esa variante prácticamente se descubre en Tailandia porque la gran movilidad de turismo y gran cantidad de personas, la famosa densidad demográfica de la zona, pero todo el Pacífico Sur y todo China y demás también tienen a tal punto, y acá viene Noriega el secreto de lo que está sucediendo, que los aeropuertos de Estados Unidos, ante esta eventualidad, empezaron a hacer estudios a todos los que venían de la zona. Y de pronto que en Estados Unidos tenían un índice de contaminación de otras variantes, siempre COVID hablamos, del 1.5, empiezan a notar que en los aeropuertos empiezan a subir a 10,5 cantidad, no porcentaje de viajeros. Quiere decir de que estamos atentos a lo que tienen que ser las comunicaciones, la era de las comunicaciones. En un avión viene un enfermo, recuerden lo que nos pasó antes. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos? No perder todas las enseñanzas que tuvimos en plena pandemia. Si estamos tosiendo, toser en el pliegue del codo, volver de nuevo a la botellita con alcohol, pedirle a los comerciantes que pongan a la entrada el botellón con el alcohol para higienizarse las manos, ventilar las habitaciones. Si voy a hacer un trámite, voy a estar 3 horas parado haciendo el trámite o sentado, me pongo un barbijo. Si tosen al lado mío, me pongo un barbijo. Eso es fundamental. Pero creemos que ha llegado el momento de colocarse la antigripal en un brazo, la anti-COVID en el otro, y con eso vamos a pasar un buen invierno. Y además, antes de irnos del vacunatorio, Adrián, preguntarle a la enfermera, ¿cómo estoy yo con el tema de la neumonía? Porque la enfermera va a apretar un botón, va a buscar en mi Argentina y va a decir, señor, usted todavía está cubierto porque dura 5 años, o señora, a usted se le vence este año, tiene que colocarse el refuerzo. Entonces, con eso no vamos a tener ningún inconveniente, pero es una realidad que está subiendo el índice de contaminación por esa nueva variante y están llegando ya porque las comunicaciones, los aviones te traen los enfermos en 24 horas, ¿no?
Doctor Pizzi, lo consulta, lo saluda Jorge Alperín, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. La pandemia dejó marcas tan profundas, me parece que incluso en las conductas colectivas, que me parece que todavía no está suficientemente leído todas sus repercusiones. Al mismo tiempo también mostró que una parte de la sociedad se resiste a aceptar las vacunas, las discute, las cuestiona, y vemos en algunas partes del mundo una tendencia anticiencia también. ¿Usted coincide en que no se saldó todo el trauma que trajo esa pandemia? Absolutamente, totalmente de acuerdo con usted, hago mías sus palabras y le digo más. Hoy todavía estamos trabajando con las secuelas que dejó la pandemia, porque ha quedado una gran cantidad de gente con problemas cardíacos, que hay algunos que los podemos solucionar, otros que no, con problemas de tinnitus, esos ruidos que quedan en el oído, con problemas de locomoción. Yo tengo eso. Bueno, entonces todas estas cosas son post-pandemia y evidentemente hay casos mucho más graves que han atacado el cerebro y lo han dejado al enfermo con déficit. ¿Y alguna vacuna de las vacunas que anduvieron aplicándose dejó secuelas también? No tenemos una realidad, lo que sí tenemos es el caso de la vacuna inglesa, que se colocaron 3.000 millones de dosis. Siempre digo esto para que vean lo que es el costo-beneficio. La vacuna inglesa se colocaron 3.000 millones de dosis y el UFET londinense que hizo la demanda del laboratorio y que por eso se sacó de circulación esa vacuna, fue por 51 personas que habían padecido cuadros de coágulos. Se refiere a la AstraZeneca, ¿no? Después hay algunas listas en distintos países donde hay gente que ha tenido inconvenientes a nivel, diríamos, nervioso, con el Guillain-Barré y demás. No hay duda de que hay algunos tropiezos que han existido, pero son mínimos en cuanto a la cantidad que se salvaron. Fíjese usted que el nuevo índice que dan los organismos internacionales de fallecimientos por la pandemia es 20 millones de personas. Y se dice, por estudios multicéntricos, que hemos perdido los seres humanos 18 meses de expectativa de vida post pandemia, el daño que nos ha dejado, porque a decir verdad hay algunos que han quedado totalmente incapacitados cerebralmente, hay algunos que realmente los han dejado en un estado calamitoso, y eso es todo porque son secuelas y se está trabajando mucho en esas secuelas. Otra de las cosas que nos ha dejado esto, cierto temor y una baja notable en el índice de vacunación del calendario normal, porque están cerca del 90 prepandemia y ha bajado casi el 70%, con decirle que nos superó Uruguay, nos superó Chile, nos superó Paraguay, cosa que jamás habían podido llegar al esquema nuestro. Y lógicamente hay también indiferencia de la gente, no solo con falta de vacunación, sino en cumplir con todo lo que uno le ha ido enseñando, ¿no? Ahora, ante la eventual... transporte público y te tosen en la mano, y después la mano esa llena de virus, va tocando la baranda o... No sé. Ahora, ante la eventual aparición de una nueva pandemia, ¿usted cree que la sociedad va a reaccionar de otra forma que como lo hizo en su momento, con mucha resistencia, con quema de barbijos, con cuestionamiento de vacunas? ¿Cree que eso se saldó o queda todavía mucho por trabajar? La sociedad también me desilusionó, porque ya le digo, o sea, todo lo aprendido se olvidaron. Lo que sí le puedo decir de que todo lo que son las universidades nacionales, los efectores de salud, los hospitales en general están muchísimo mejor acondicionados post pandemia que pre pandemia. O sea, yo recuerdo que nosotros estábamos ante un enemigo desconocido con una capacidad destructiva inimaginable, y había veces que había 6 respiradores, de los cuales había 4 que no andaban, 2 que andaban. Sí, ha cambiado notablemente. La parte de infraestructura y la parte de formación ha cambiado notablemente. Claro, pero da la sensación que la sociedad en gran parte es negadora, y es una forma de tratar de olvidar lo que se pasó, pero habría que ver, es una gran pregunta, ¿qué haría la sociedad, ¿no?, ante una circunstancia
parecida? ¿Qué grado de conciencia, en qué grado aprendimos o no? Y en función de esto le hago una pregunta. Últimamente, también por mi función con el trabajo en mindfulness, estoy conociendo muchos médicos, lo que llaman médicos funcionales, ¿no? Que integran, más allá del juramento hipocrático, también otras disciplinas como la meditación, la respiración consciente, el trabajo antiestrés y demás. Quería preguntarle, doctor, usted, ¿qué piensa sobre la situación de el ánimo, la gestión de algunas situaciones anímicas no resueltas? ¿En qué grado impactan en enfermedades de distinta índole, ¿no? Desde el cáncer hasta otras circunstancias, digamos? Ese no manejo de ciertas cuestiones afectivas, ¿cree usted que pueden despertar a partir de la baja de defensas o no sé por qué motivo, pero algún tipo de enfermedades? Sí, mire, eso se descubrió hace varias décadas ya y llamaba la atención en casos concretos. Nosotros trabajamos mucho en toxoplasmosis y veíamos que había personas que de pronto, en vez de curarse, hacían reactivaciones y reactivaciones. Y empezamos a investigar todo eso y nos dimos cuenta de que las personas que no superaban fácilmente los cuadros que otros superaban, algún problema tenían. Mujeres separadas, hijos que sus padres se habían separado, mujeres que sufrían porque su marido no, o al revés, marido o mujeres. ¿Y sabe por qué? O sea, la ciencia lo dilucidó a eso. Cuando el ser humano está angustiado, hay unas glándulas muy pequeñitas que se llaman suprarrenales, que están arriba de los riñones, que empiezan a segregar al torrente sanguíneo corticoide. Y el corticoide, si bien es cierto que es muy útil para determinadas cosas, cuando ahí está en gran cantidad y producido por el mismo organismo en estas circunstancias, baja la defensa. Entonces, fíjese usted, y eso realmente aclaró muchísimo de todos los problemas de los sufrientes que siempre volvían a tener los mismos cuadros de O sea que dolor. podría despertar cualquier tipo de enfermedad, inclusive también el cáncer. Bueno, si son supongamos, si es de una familia que tiene antecedentes hereditarios, porque hay veces que hay antecedentes genéticos hereditarios que pueden influir y demás, no hay ninguna duda que lo que sí hacía, pero acá lo que veíamos siempre eran personas que siempre padecían algo, o que estaban siempre resfriados, o que la lesión ocular se les reactivaba, o que y cuando solucionaban ese problema había como una armonía, un equilibrio, y ese equilibrio los llevaba a superar los cuadros. Doctor Hugo Pizzi, muchísimas gracias por atendernos como siempre, le mando un gran abrazo. Bueno, yo le agradezco muchísimo que ha tenido ese gesto conmigo de mencionar las distinciones de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes, gracias. Pero cómo no lo íbamos a mencionar, era por donde teníamos que empezar. Gracias, doctor. Hasta pronto, adiós. Gracias, el doctor Hugo Pizzi. Nunca es tarde para encontrarnos. Adrián Noriega en Nacional. Tu radio. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Hablo desde Mendoza, del departamento de Las Heras. De acá de la provincia de Santa Fe, Rogelio. Soy Miriam, de Avellaneda. Soy Gustavo, de Chacarita. En toda la Argentina, un vínculo de información y entretenimiento. Radio Nacional. Tu radio. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú.